Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de Levítico, hoy día la número 11. Y en esta clase vamos a trabajar el capítulo 16 del libro de Levítico. Y es por demás una clase bastante más compleja que las otras que hemos hecho. El capítulo 16 de Levítico es sin duda muy interesante en su contenido y el significado que tenía en la época del Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos al Nuevo y tratamos de entender qué es lo que significaba, lo que simbolizaba, y nos damos cuenta de todo lo que trabajaba el aspecto del ministerio, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, bueno, yo creo que es absolutamente fascinante y muy importante para cada uno de nosotros. Así que comencemos y leamos para comenzar de atrás para adelante, para entender un poco más que esto se trataba de una fiesta, el día de expiación, el Yom Kippur en hebreo, y entonces vamos a leer cómo el Señor estipuló esta fiesta en los versículos 29 al 34. Te recuerdo que estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ayunar y no podrán realizar ningún trabajo. Ese día se hará expiación por ustedes, y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno. Es un estatuto perpetuo, muy importante eso. La expiación la hará el sacerdote que haya sido ungido y consagrado como sacerdote en lugar de su padre, o sea, el sumo sacerdote. Se pondrán las santas vestiduras de lino y hará la expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión, lo mismo que por el altar y los sacerdotes, y por todo el pueblo congregado. Esta expiación por todos los pecados de Israel se hará una vez al año y será para ustedes un estatuto perpetuo. Y Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó. Así comienza nuestro trabajo de hoy. Se trata de la fiesta que se desarrollaba el día 10 del mes séptimo, el mes de Tishri, en el calendario hebreo. Aquí te muestro el calendario hebreo con todos sus nombres y el número de mes, y tú ves aquí Tishri es el número 7. Y aquí están las fiestas de Israel. Están como escritas un poquito más grande, lo que llamamos las fiestas solemnes, las 7 fiestas solemnes o mosaicas que están en el Pentateuco, o sea, Pascua, y dentro de esto está gavillas y panes sin levadura, por supuesto, y la cuarta fiesta sería semanas, y llegamos a la quinta fiesta que es trompetas, día de expiación y tabernáculos. Y estas últimas 3, todas ellas se desarrollan en el mes séptimo. No menciono la Hanukkah, que es la fiesta de dedicación, ni la de Purim, porque son fiestas posteriores, no mosaicas. Pero claro, hoy en día también se celebran en la cultura judía. Pero lo que nos interesa son estas 3 fiestas que se desarrollaban en el mes de Tishri. Y en particular, en el capítulo 16 de Levítico está la descripción del día de expiación o Yom Kippur. Bueno, comencemos por una breve explicación de estas fiestas, porque realmente tienen una gran importancia, sobre todo desde el punto de vista profético. En primer lugar estaba trompetas, que era el anuncio de la Santa Convocación. Para eso se usaban trompetas de plata, y el sonido de estas trompetas es descrito como el teruá, y eso es el sonido de las trompetas de plata. La convocación se hacía con estas trompetas, no con el shofar, que es ese cuerno de carnero grande, ¿no es cierto? Sino estas trompetas de plata. Así lo dice Levítico 23, del versículo 24. Habla con los hijos de Israel y diles que el día primero del mes séptimo será para ustedes día de reposo, en el que al son de las trompetas deberán celebrar una santa convocación. Era entonces un día de convocatoria, y de manera muy especial el Señor Jesús usó esa ilustración de las trompetas
para referirse a su segunda venida. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo. Ellos juntarán a sus escogidos. No es solamente el tema de la trompeta lo que nos hace esta similitud, sino sobre todo el asunto de juntar a los escogidos. Como ves en Levítico 23, es de convocatoria, de santa convocación. Este mes séptimo del Tishri de los hebreos era considerado por completo un mes sabático. Y la verdad es que con 3 fiestas seguidas, el pueblo prácticamente permanecía allí en las inmediaciones del templo o del tabernáculo y celebraba, porque eran fiestas muy importantes. Ya la agricultura había cesado, estaban listas las cosechas de verano y de otoño, y por lo tanto el pueblo se dedicaba por completo a Dios. Y eso era la intención de estas fiestas hacia el final del año, y que iba a comenzar, por supuesto, entonces el nuevo año litúrgico en este mes séptimo. Y el apóstol Pablo también usa esta ilustración diciendo en 1 Tesalonicenses 4:16, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tú ves esta forma en que el Nuevo Testamento recoge esta fiesta solemne del antiguo pacto y la transforma, la muestra en su significado profético como parte del ministerio de nuestro Señor y en este caso de su segunda venida. Por otra parte estaba el día de expiación propiamente dicho, que está descrito como fiesta solemne en el capítulo 23 de Levítico, pero está descrito en el procedimiento en el capítulo 16, que eso es lo que vamos a ver hoy día. Se celebraba el día 10 de ese mes séptimo, y era día de ayuno, de expiación, o sea, de perdón, de limpieza del santuario. Y cada detalle se cumplió en el ministerio de nuestro Señor, y allí estaba el asunto profético. Dice Levítico del 23, del 27 al 29, el día 10 del mes séptimo será el día de expiación. Ese día celebrarán una convocación santa, y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. Es el día de la expiación, en que se reconciliarán conmigo, así que ese día no harán ningún trabajo. Todo aquel que no ayune, ese día será eliminado de su pueblo. Y el cumplimiento en 1 de Pedro y varios otros pasajes en realidad del Nuevo Testamento, 1 de Pedro 2:24, un versículo en particular que me fascina. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Así es que para nosotros, todos los sacrificios levíticos, todo lo que hemos visto hasta ahora, se cumplen en la obra extraordinaria de nuestro Señor Jesús en la cruz. Pero en particular, el Yom Kippur, ¿no es cierto?, este día de expiación, tiene una connotación muy particular en la obra de Jesús en la cruz, y es a lo que nos vamos a dedicar. El pueblo de Israel hasta hoy celebra, por supuesto, el Yom Kippur, y es un día súper importante, solemne. Sin embargo, no pueden hacer sacrificios. Y allí está una enorme carencia en la religión judía, que de una u otra manera ellos disimulan y le ponen por aquí por allá y se enfocan en la Torá y qué sé yo cuántas cosas más. Pero al final del día no pueden hacer el sacrificio, los sacrificios prescritos acá, y por lo tanto de poco o nada valen, si es que estuvieran vigentes esos sacrificios. Pero en la mente de Dios todo esto ya se iba a cumplir desde el día en que fue, prescrito, ya se iba a cumplir en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y eso para nosotros es lo que nos interesa y lo que vamos a ver hoy día. Y por supuesto, la última fiesta de este mes séptimo era Tabernáculos, una fiesta sumamente importante también, 7 días duraba, del día 15 al 22. Era una fiesta de reposo, de gozo. Allí se juntaban en estas cabañitas, chozas improvisadas, y esta fiesta se va a celebrar en el milenio también, y por lo tanto es tremendamente profética de la instauración del reino de Dios en la tierra, pero ya no en los términos actuales,
que es más bien en orden espiritual, sino totalmente literal. O sea, Dios a través de su Hijo Jesús reinando literalmente sobre los hombres en ese tiempo. Levítico 23:34 habla con los hijos de Israel y diles que a partir del día 15 del mes séptimo y durante 7 días, los 7 días siguientes, celebrarán la fiesta solemne de los tabernáculos, en hebreo Sukkot, como tienes tú aquí, en honor del Señor. Y mira la profecía de Zacarías, ya hacia el final del Antiguo Testamento, Zacarías 14:16. Todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahí ves tú el cumplimiento. Zacarías ya lo está viendo en el futuro, en el tiempo de la instauración final del reino de Dios en la tierra, con el Rey directamente acá y las naciones que se van a oponer a este regreso y todo lo que ya conocemos de Apocalipsis. Finalmente, cuando se instaura el milenio, las naciones vienen a adorar en esta fiesta de tabernáculos. Así es que no tengo tiempo de ampliar mucho más eso ahora, pero es una profecía por demás muy, muy hermosa. Bueno, empezando ahora definitivamente con Levítico 16, lo primero que entendemos es la insuficiencia del sistema levítico, porque en el mes séptimo ya habían acabado la cosecha, como dije, y todas las demás cosas que debían hacer la gente para vivir, y se enfocaban en Dios. Sin embargo, incluso el día de expiación, donde se lograba la limpieza total del año, debía repetirse año tras año, mostrando la necesidad de algo todavía mayor para la nación de Israel y el mundo entero. Y eso es obviamente el sacrificio todo suficiente y absolutamente maravilloso y perfecto de nuestro Señor Jesús. Fíjense que ya hemos estudiado todos los sacrificios del Levítico, y había para adoración, había para acción de gracias, había para celebrar el reposo, la paz con Dios, había para el perdón, para la reconciliación, etc. Sin embargo, todos ellos tenían que ver, sobre todo los de expiación, tenían que ver con pecados involuntarios, y definitivamente no lograban expiar aquellos de carácter voluntario, ni todo lo que se contaminaba el santuario a raíz de las cosas que la gente hacía. Para eso era el día de expiación. Era un día muy especial, muy solemne, donde se pretendía limpiar todo aquello. Pero aún así, el hecho de que debía realizarse todos los años y no podía ser una sola limpieza para siempre y definitiva, nos muestra precisamente la insuficiencia del sistema levítico y apunta proféticamente a la necesidad de algo definitivo, mayor, completo. Y eso es lo que hizo Jesús. ¿Cómo no verlo? ¿Cómo no adorarlo? Lo central del día de expiación es, en este pasaje, gira en torno a la provisión del completo perdón, que ya hemos visto, siempre se menciona como expiación en el Antiguo Testamento, pero esto se realizaba solo por la gracia de Dios. No obstante, la expiación proveía más que solamente perdón, pues permitía la permanencia del Señor en medio de su pueblo, porque al limpiar el santuario de todas las contaminaciones, permitía que la presencia del Señor permaneciera en medio de su pueblo. Y eso era lo sumamente importante, lo más vital de todo. Otra cosa muy importante es que le enseñaba a la gente. Le permitía ver las múltiples consecuencias que trae el pecado. Claro, trae enemistad con el prójimo, trae descomunión con Dios, contaminaba el santuario, y algo muy particular que nos va a mostrar el pasaje de Levítico 16 es que da lugar al diablo. Todo eso en el Nuevo Testamento se explota de una manera mucho más amplia, pero aquí en el Antiguo Testamento se dice también de esta manera más simbólica y podríamos decir incluso profética. Y finalmente el capítulo aclara que la participación del pueblo era esencial, porque cada uno debía humillarse y afligirse.
Y eso nos muestra con mucha fuerza que ningún rito, ni en el pasado, ni en el presente, ningún rito provee automáticamente algún beneficio si no va acompañado de la necesaria participación del creyente en términos espirituales, o sea, humildad, fe y una genuina búsqueda del Señor. Nosotros participamos. Ya en el Nuevo Testamento dice que nosotros trabajemos por nuestra salvación. Y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Si siempre predicamos que es por gracia, es obra completa de Dios. Sí, pero nuestra participación, por eso dice trabajemos, es esta continua dependencia, mantenernos fieles, humildes, dependientes de Dios. ¿Me sigues? Eso es tan importante que lo vayamos comprendiendo, porque son las enseñanzas, los principios del Antiguo Testamento que cruzan toda la Biblia y son tan vigentes en el pasado como lo son hoy. Y por eso es necesario que lo entendamos, lo apreciemos y por supuesto lo vivamos. Y no creamos que estas cosas son simplemente lecciones viejas, ¿no es cierto?, para los judíos antiguos y que hoy tenemos una forma completamente nueva, totalmente superior y que la hizo todo Jesús en la cruz y por lo tanto no viene el Espíritu Santo y no necesitamos hacer ninguna cosa, sino puro gozar. ¿Hay algo de cierto en eso? Por supuesto, porque la obra y el nuevo pacto en el que estamos es de una envergadura maravillosa, pero el principio de la participación espiritual del devoto, del creyente, es tan vigente en el día de hoy como lo fue en el pasado. Bueno, comencemos hablando, ahora ya metiéndonos en el capítulo, de la bendición y el peligro de la presencia de Dios. Los primeros 2 versículos de Levítico 16 dicen: después de que los 2 hijos de Aarón se acercaron al Señor y murieron, o sea, Nadab y Abiú, está hablando del capítulo 10, que lo vimos hace tiempo ya, el Señor habló con Moisés y le dijo: dile a tu hermano Aarón que, para que no muera, no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, es decir, el que está sobre el arca delante del propiciatorio. Y aquí les traigo esta tapa del arca del pacto, donde estaban los querubines labrados a martillo. Esta tapa es lo que se conoce como el propiciatorio, ¿no es cierto? Y esa es la palabra que está acá. Porque yo me manifestaré allí en una nube, dice el Señor. Entonces, para que no muera Aarón, como le pasó a estos chicos, no entre a cada rato a este lugar tan especial. Y tal vez nos da una indicación de que eso es lo que hicieron estos jóvenes descuidadamente. Ellos tenían que presentar el incienso solamente y eso se realizaba hasta el lugar santo del tabernáculo, que tú sabes estaba dividido en 2, la carpa en el lugar santo y el lugar santísimo. Ya lo vamos a ver con más detalle eso, pero es importante mantenerlo en perspectiva. Y a lo mejor estos chicos que estaban comenzando recién el ministerio, no son chicos, ¿no es cierto?, pero sacerdotes jóvenes, descuidadamente a lo mejor echaron una mirada hacia el lugar santísimo y esa fue tal vez la razón por la que vino el fuego y los consumió. El punto es que el mismo Dios que fue tan admirado y temido en el monte Sinaí cuando reveló la ley, y que el pueblo al ver todo lo que ocurría, los truenos, los relámpagos, los temblores, la nube enorme sobre el monte Sinaí, el pueblo temió y le dijo a Moisés: por favor, anda tú y después nos cuentas. Ese mismo Dios es el que había entrado a habitar en el tabernáculo y tenían que, por lo tanto, mantener en perspectiva con quién se estaban relacionando. Y esto es una aplicación muy importante porque tenemos que recordarlo siempre en nuestra relación con Dios. El Señor no es igual a nosotros. Él es Dios y nosotros somos criaturas de Él. Somos sus niños, somos sus hijos, sí, y Él nos permite tener esta relación de hijo a padre y quiere que la veamos así, la ilustra de esa manera, para que disfrutemos de esta relación íntima y de amistad profunda, pero nunca perdamos de vista que paralelo a eso está la relación creador-criatura.
Y esa es la que al final tiene toda la dimensión. Entonces, no confundir por el hecho de permitirnos intimidad, que ahora nos echamos a Dios al bolsillo. Y creo, hermanos míos, que a veces nuestra espiritualidad se va hundiendo por exceso de confianza, exceso de no entender la enorme diferencia y el hecho que Él viene hacia nosotros por gracia y nos permite acercarnos y que por tanto desea ayudarnos, levantarnos, guiarnos, pero siempre que entendamos constantemente que llegamos a Él por esa gracia, por medio de la fe, en humildad y en total dependencia. Vamos. Los siguientes versículos, del 3 al 4, dicen de la siguiente manera: Aarón entrará en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Para esto se pondrá la túnica santa de lino y se cubrirá con calzoncillos de lino. Se ajustará el cinto de lino y se cubrirá la cabeza con la mitra de lino. Estas son las vestiduras sagradas, las cuales se pondrá luego de lavarse el cuerpo con agua. Entraba al santuario, vale decir al atrio, a la parte donde estaba el altar de los sacrificios y donde estaban, ¿no es cierto?, estas paredes que eran de tela. Todavía no entraba a la carpa. Con el becerro tenía que hacer la expiación y aquí se enfatiza mucho que debía vestir simplemente las ropas de lino de un sacerdote común y corriente, o sea, se vería como sus hijos. Sobre esta ropa es que el sumo sacerdote se ponía un efod de azul y se ponía sobre eso el pectoral con las piedras preciosas y piedras por acá y oro en el turbante, etc. Una serie de adornos que lo diferenciaban absolutamente de los demás sacerdotes y de todo el pueblo. Pero en esta fiesta, en esta oportunidad, él ministraba simplemente como un hombre, como un sacerdote más, necesitado de expiación, como todos los hombres. Y eso definitivamente lo va a explotar después el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento para decir, eso era Aarón, ese era el sistema levítico, un sistema limitado, un sistema con carencias, porque estaba administrados por sacerdotes humanos y que no dan totalmente la medida y por tanto necesitan expiación por ellos primero. Y por eso dice, Jesucristo es el que nos convenía, un sumo sacerdote que no solamente presenta la ofrenda perfecta, él mismo, sino que él como sumo sacerdote es perfecto. Ya llegaremos a eso. Pero así comenzaba esto y nos dice que el sumo sacerdote tenía que lavarse el cuerpo. La verdad es que no da mucho más detalles. Y solamente hasta encontrar escritos judíos posteriores es que encontramos algo de información de cómo funcionaba esto. Por ejemplo, en la Mishnah, que es uno de estos documentos judíos importantes, en el tratado Yoma, dice que el sumo sacerdote se sumergía en agua 5 veces y se lavaba 10 veces antes de entrar al lugar santísimo. O sea, el cuidado en poner todos los detalles en su lugar era extremo porque se iba a presentar donde Dios habitaba y ya sabían que los hijos de Aarón habían muerto por entrar allí descuidadamente. Así que de verdad se cuidaban todos los detalles. Tan es así que en este mismo tratado Yoma dice que cuando el sumo sacerdote terminaba el día, hacía al final una fiesta en su casa para celebrar junto con sus amigos el haber podido salir de haber estado en la presencia de Dios con vida. Entonces, claro, esto es de tiempos muy posteriores, no es de la época mosaica, pero nos da una ilustración de lo que los judíos pensaban sobre el trabajo del sumo sacerdote, la responsabilidad y el riesgo que esto significaba. Así que sírvanos de ilustración. Él tenía que presentar, por tanto, un becerro para su propia expiación, este es el sacrificio más caro, y un carnero para holocausto, que iba a sacrificar hacia el final del día, y el de holocausto es para la relación con Dios, pero el becerro es para la expiación. Recordemos que el carnero es el macho de las ovejas
mientras el macho cabrío, que también van a aparecer aquí, dos machos cabríos, es el macho de las cabras. Entonces, para que hagamos la diferencia, eso ya lo vimos anteriormente en algún minuto. Seguimos leyendo un poco. Ahora, la descripción del sacrificio por la congregación. Ya vimos lo que el sumo sacerdote tenía que hacer por él mismo, pero ahora veamos los detalles para la congregación. Dice el versículo 5. De la congregación de los hijos de Israel, Aarón tomará 2 machos cabríos para la ofrenda de expiación y un carnero para el holocausto. ¿Se fijan? O sea, hay un carnero para Aarón, para el holocausto al final del día, y un carnero para holocausto para la congregación al final del día. Pero para el rito que ahora vamos a ver, son 2 machos cabríos. Versículo 6. Hará traer entonces el becerro para su propia expiación, o sea, ahora está comenzando, y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Luego tomará los 2 machos cabríos y los ofrecerá al Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Echará suertes, eso fíjate qué interesante, echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno de ellos por el Señor y la otra por Azazel. Y aquí aparece un personaje interesante que vamos a tener que estudiar de qué se trata un poquito más adelante. Versículo 9. Entonces ordenará traer el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Señor, que es para expiación, y lo ofrecerá en expiación, mientras que al macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para su propia reconciliación sobre él. Y luego lo soltará en el desierto para que se vaya con Azazel. Ahí están los 2 machos cabríos, o sea, 2 machos de las cabras. Dice la tradición que debían ser completamente iguales en tamaño, en valor, en edad, en todo, en color, para precisamente porque este sacrificio era tan especial porque se dividía en estos 2 animales. Uno era sacrificado realmente y el otro era enviado con vida al desierto para este Azazel, que ya vamos a ver quién era. El procedimiento comienza en el versículo 11. Ahora comienza propiamente. Primero nos dijo todo lo que necesitaba, ahora está comenzando. Dice, luego Aarón hará traer el becerro para su expiación, y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares, y luego degollará al becerro para su propia expiación. El énfasis está claramente aquí en su propia. Él lo necesita, él primero. Todo eso, en la muerte de los animalitos, ocurría aquí, en este sector. Ahí está el altar de los sacrificios, y entonces Aarón se lavaba aquí en esto, pero por supuesto en tiempos posteriores no se podía sumergir aquí, pero en tiempos posteriores en el templo se encontraban unos pozos donde estaban llenos de aguas y el sumo sacerdote se sumergía. A eso me refería con lo que dije leyendo el Tratado de Yoma. Pero en esta época era lavarse completo, todo el cuerpo. Tenía que sacarse la ropa, primero lavarse con un paño y después vestirse estas ropas completamente de lino. Eso se efectuaba ahí, en esa fuente de bronce famosa. Y después entraba la carpa, esta carpa que tenía 4 metros de altura y que estaba dividido en 2. La primera parte, el lugar santo, y la segunda parte, que era donde tenía que entrar él, solo esta vez en el año, el lugar santísimo. Versículos 12 y 13. Tomará entonces un incensario, echará en él brasas del fuego que arde en el altar delante del Señor, y 2 puñados del perfume aromático molido, y lo llevará tras el velo. Allí delante del Señor echará el perfume sobre el fuego, y el humo del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Así Aarón no morirá. Así que, como dije, todo comenzaba lavándose aquí, después se vestía, efectuaba el sacrificio del animalito, y después entraba a la carpa. Esta carpa, el tabernáculo de reunión, estaba dividido en 2. Aquí atrás estaba el propiciatorio, el arca del pacto, y aquí adelante estaban estos 3 muebles que ya conocemos: los panes de la proposición,
el altar del incienso, este chiquitito, y por supuesto la menorá, el candelabro. El sacerdote entraba acá y se dirigía hasta aquí, donde estaba el incienso, y sacaba brasas de allí, las cuales se habían sacado de acá, por supuesto, sacaba brasas y les ponía el incienso encima. Y entonces estiraba la manito, abría esta cortina que estaba bordada de los colores característicos del tabernáculo y bordada también de los querubines en oro, abría y metía el incensario. Y la idea es que este sector de acá se llenara con la nube del incienso quemándose, para que Aarón no mirara directamente al propiciatorio, y básicamente la interpretación es para que Dios no lo mirara directamente a él cuando entrara a ese lugar, porque podría morir. Por eso se enfatiza aquí al final de este versículo: así Aarón no morirá. ¿Ok? ¿Se entiende todo esto? Espero que sí. Es un procedimiento con ciertas complejidades y tenemos que familiarizarnos con todo lo que aquí estaba pasando. Posteriormente, el hombre llegaba a entrar, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, porque ahí estaba con vida todavía, entraba al lugar santísimo y allí con el dedo, porque él llevaba un lebrillo con la sangre del becerro, y mientras tanto estaba quemándose aquí adentro el incienso en este incensario, así que todo estaba lleno de humo. Él finalmente podía entrar con todo lo que ya vimos, la mitra, el ropaje de lino completamente, descalzo, y con el dedo podía esparcir sobre el propiciatorio. Y esta sangre del becerro era para su propia expiación y de sus familiares, todavía no la del pueblo. Y lo dice así el texto, versículo 14. Después de esto, Aarón tomará un poco de la sangre del becerro y con el dedo la rociará 7 veces hacia el oriente en dirección al propiciatorio. A continuación degollará el macho cabrío. O sea, él vuelve a salir ahora para degollar al macho cabrío que ha sido seleccionado por suertes para Yahweh, para Jehová, para el Señor, ¿no es cierto? Y ese es degollado. Este es para el pueblo. Entonces, ¿me sigue? Primero hizo lo que tenía que hacer con el becerro y entonces tira un poquitito de sangre con el dedo sobre el propiciatorio y después vuelve a untar los dedos y esparce 7 veces delante del propiciatorio y va saliendo y va poniendo sobre los cuernos del altar de bronce, del altar del incienso, va poniendo en los cuernos porque eso significa que está siendo limpiado esto, y va esparciendo en dirección al oriente hacia el propiciatorio y sale de la carpa y hace lo mismo con el altar de bronce o el altar de sacrificios. También pone la sangre sobre los cuernos porque eso lo limpia y esparce a los lados también y por todos lados. O sea, hay sangre por todos lados. Y como él ha degollado al animal, las ropas no eran tan blancas. Pero el punto es que terminó ya con el becerro y ahora debe hacer lo mismo con el macho cabrío. En otras palabras, entraba 2 veces en este día al lugar santísimo. Primero con la sangre por sí mismo, del becerro, y después por el pueblo con la sangre del macho cabrío. Dice el versículo 15, a continuación degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre al interior, tras el velo, y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio y delante de éste, como lo hizo con la sangre del becerro. Es claro entonces que este procedimiento se hace 2 veces de manera idéntica. La primera por sí mismo, la segunda por el pueblo. Eso. Vamos entonces a destacar esto que es tan importante, que es el objetivo de por qué se hacía todo esto. Versículos 16 al 19. Así purificará el santuario por causa de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los hijos de Israel, y lo mismo hará con el tabernáculo de reunión, el cual se encuentra entre ellos y sus impurezas. Nadie debe estar en el tabernáculo de reunión mientras Aarón esté dentro del santuario para hacer la expiación y hasta que él salga.
Solo él podía entrar. Una vez que haya hecho la expiación por sí mismo, por sus familiares y por toda la congregación de Israel, saldrá para hacer la expiación por el altar que está delante del Señor. Ese es el altar del incienso. Tomará un poco de la sangre del becerro y del macho cabrío y la untará sobre los cuernos del altar y alrededor de éste. Luego con el dedo rociará sobre él la sangre 7 veces, así lo santificará y lo limpiará de las impurezas de los hijos de Israel. O sea, esto ya se los expliqué, pero el punto es que aquí se enfatiza, se repite. Lo principal es que tenía que entrar, y entraba con 2 sangres, la del becerro y la del macho cabrío. La del becerro por sí mismo, la otra por el pueblo. Después se juntaban esta sangre, un solo lebrillo, y con eso hacía este procedimiento. Al salir ponía del altar que está frente al Señor. Ese es el de las oraciones, el altar del incienso, el de oro que está en el lugar santo. Hacía esto y después lo hacía con el de los sacrificios que estaban en el patio. Va saliendo y va limpiando. Limpiando, ¿me entienden? No con escobitas, no, con la sangre. Es la sangre la que limpia. Y eso es lo tan fundamental de estos sacrificios. Y que el sacerdote, el sumo sacerdote, hacía una sola vez al año para la limpieza de todos los pecados, todas las impurezas, todas las transgresiones. Aquí se usan 3 palabras diferentes. Dice ahí impurezas, rebeliones, pecados. En hebreo son 3 palabras diferentes. Y que tiene que ver con limpiar todo aquello que los demás sacrificios no podían limpiar. Porque esos sacrificios, aunque se hicieran diariamente, solo apuntaban a los pecados involuntarios, nunca a los voluntarios. Y por tanto, todo lo demás, cualquier cosa, se iba acumulando como una impureza que separaba a Dios de las personas y necesitaba ser limpiado en este día, en el Yom Kippur. Sin embargo, al tener que repetirse cada año, nos muestra aún así la insuficiencia de todo esto. Así llegamos a la última parte, que es el macho cabrío para Azazel. Y tenemos que preguntarnos, por supuesto, ¿quién es este Azazel? Levítico 16, versículo 20 al 21 dice: Cuando Aarón termine de hacer la expiación por el santuario, hacer toda esta limpieza, el tabernáculo de reunión y el altar, mandará traer el macho cabrío vivo. Pondrá las manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Aquí fíjate qué interesante, es la primera y única vez que Aarón ora poniendo ambas manos sobre la cabeza del animal. Es un detalle, algunos le sacan algún partido en explicar qué significa. Yo no estoy tan seguro, pero algunos dicen que cuando se colocaba una sola mano era identificación, pero cuando se colocaban 2 manos era directamente transferencia. No estoy tan seguro si se puede hacer esa diferencia, pero sí es notable que este es el sacrificio en que se colocan ambas manos sobre el animalito. Y va a confesar todas las cosas. Qué interesante que no nos dice el texto cómo era la oración que hacía el sumo sacerdote. Nuevamente vamos a la Mishnah y los judíos nos muestran un ejemplo, otra vez en el tratado Yoma, en el capítulo 6, dice, aquí hay un ejemplo de esta oración, dice: Oh Señor Yahweh, tu pueblo, la casa de Israel, ha cometido iniquidad. Déjame ver si la tengo escrita acá. No la tengo. Entonces, dice, ha cometido iniquidad, transgresión y ha pecado. Oh, por la gran expiación del Señor, yo oro por las iniquidades, transgresiones y pecados que tu pueblo, la casa de Israel, ha cometido ante ti, como está escrito en la Torá de tu siervo Moisés. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Y esto es muy interesante también porque este es el único día en el año que en la tradición posterior de Israel se mencionaba el nombre sagrado de Dios, el nombre Yahweh, que hay diferentes formas en que se pretende que se pronuncia, ¿no es cierto? Algunos le dicen Yahweh, otro Yahvé, otro Yahvé y otros Jehová.
Así que hay diferentes interpretaciones y respeto todas las ideas. La verdad es que no hay total seguridad, pero el punto es que este es el único día en la tradición posterior, porque en la época mosaica se decía el nombre de Dios. Es posterior que los judíos impidieron decir Yahweh, y en este día sí se hacía, de todas maneras. Así que para que ustedes entiendan la magnitud y diferencia de este día tan importante. Y dice posteriormente, en la segunda parte del versículo 21 y el versículo 22, y luego lo soltará a este macho cabrío en el desierto por medio de alguien destinado para ello, alguien que se lo va a llevar, como está aquí en la imagen. El macho cabrío será soltado en el desierto, llevando sobre sí a tierra inhabitada todas las iniquidades del pueblo. La tradición posterior también nos cuenta que este animalito era despeñado en alguna parte, entonces no era sacrificado quitándole la sangre, degollándolo, porque no era un sacrificio para Azazel, sino más bien enviarle a este animal que simbólicamente cargaba con todos los pecados de la nación. Por tanto, el animal en la tradición posterior nos dice que era despeñado, el texto no lo menciona, pero es muy posible que lo hayan hecho así para que no regresara. Porque si usted lo deja lejos, a un par de kilómetros, el animalito oliendo va a regresar al campamento, y eso simbólicamente sería fatal, porque es como que vuelven todos los pecados. ¿Me sigues? Entonces, esto es re interesante. Pero todavía no nos dice quién es este famoso Azazel. Ya tenemos claro que este macho cabrío es enviado al desierto, dice a lugares inhabitados. Y en la tradición, en la mente judía y en la mente de la época, de aquella época mosaica, estos lugares desérticos, estos lugares inhabitados, eran la guarida de los demonios, era habitación de demonios. Así es que, aunque hay varias propuestas de quién es este Azazel, y si quieres ver todas esas propuestas, una vez más te recomiendo mi comentario levítico, que deberías estar estudiando en paralelo a estos videos. Bueno, aunque ahí puedes ver los detalles, yo me inclino por la solución, que es decir, que este Azazel es un príncipe de los demonios, un príncipe de los demonios del desierto, en la mentalidad antigua, pero el punto es, digamos, el jefe de los demonios. En nuestra perspectiva de hoy, Satanás mismo. Enviarle de vuelta a Satanás los pecados que de una u otra manera influyó, provocó en la gente. Y por tanto, en este día en que es limpiado el pueblo, se colocan todos los pecados simbólicamente sobre este animalito, y no solamente es limpiado por el sacrificio de su par, el otro macho cabrío, con un sacrificio normal, vale decir, derramamiento de sangre, quemar partes del animal, etc., e incluso la otra parte del animal, su cuerpo, su piel, su estiércol, todo eso era quemado fuera del campamento porque era un sacrificio expiatorio. Entonces, ese simbolismo ya lo conocemos de los otros sacrificios, pero aquí se agrega esto tan especial de que en un animal se cargan simbólicamente los pecados y son devueltos a su lugar de origen. Y esto es, yo diría, extremadamente notable, porque en muchos sentidos esto es profético también, pero por otro lado es una declaración espiritual diciéndole al demonio, digámoslo así ya en términos generales, a Satanás: toma todo esto que tú has provocado, allí va, lo devolvemos a su origen. Este animal no es un sacrificio para ti, sino es más bien como un correo, un email, ¿no es cierto?, donde te devolvemos todo lo que tú provocaste en nosotros y que nos alejó de nuestro Dios. Miren, no significa que el diablo cargue con la culpa de todo lo que nosotros hacemos. El pecado es responsabilidad humana, es nuestra elección, pero definitivamente tiene también una influencia y un origen de corte satánico. Y eso hay que entenderlo, y aquí se simboliza todo de manera muy especial.
Entonces, resumo, desde mi perspectiva, es un príncipe de demonios del desierto, señalando el origen de los pecados y la influencia demoníaca que los pecados permiten. O sea, esa es otra cosa que me olvidé decir. No es solamente devolverlo, sino también decir, aquí se cancela la influencia, el permiso que tú tenías de obrar en nosotros, se cancela esto porque ha sido perdonado por Dios y aquí te lo devolvemos. Es una declaración espiritual de cancelación. Y todo eso funciona hoy en día también, por supuesto, en términos espirituales, en términos de oración, en términos de usar la sangre de Cristo. Y hay que saber todas estas cosas, pero aquí en el Antiguo Testamento ya se simboliza con toda esta fuerza gráfica, incluso para que la gente se dé cuenta de lo importante que es. Por tanto, una vez perdonados por Dios, el sacrificio de expiación, para eso era, ahora eran colocados sobre un sustituto para ser devueltos a su lugar de origen, el mundo de los demonios. El cumplimiento en Jesús de todo esto es francamente sorprendente. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 12, de igual manera Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. A veces uno puede pasar por este versículo y pasarlo así como rapidito, pero el autor de Hebreos está literalmente examinando todos los sacrificios de Levítico y en forma muy especial, muy detallada, el día de expiación. Y él no pasó por alto este detalle del macho cabrío siendo enviado lejos, fuera del pueblo, fuera del lugar donde está el pueblo de Dios, fuera del reino, si queremos verlo así. Y aquí nos dice con este pequeño pero enorme detalle, Jesús sufrió fuera de la puerta, se refiere a fuera de la ciudad. Y como sabemos, Jesús fue llevado fuera de Jerusalén a este lugar llamado Gólgota, donde fue crucificado. Parece un pequeño detalle, pero es el cumplimiento de una profecía de 1500 años antes, en lo que fue revelado en la ley mosaica. Así es que este es un primer cumplimiento que lo encuentro hermoso, importantísimo, porque Jesús cumplió todos los detalles de los sacrificios levíticos, incluso este que parece menor, del Yom Kippur. Y el otro, que también cumplió nuestro Señor, dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso lo sabemos. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado, la resurrección. Lo sabemos, pero mira este detalle. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. Está hablando de tiempos, pero muy, muy antiguos. En esta época, estos espíritus, como nos enseña Génesis, hicieron algunas transgresiones de orden mayúsculo. Dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron una progenie mixta, algo muy extraño, y que no tengo tiempo ahora de trabajar con más detalle, pero el punto es que de esa época estos seres espirituales fueron encarcelados, y el Nuevo Testamento nos dice que hay dos lugares donde están: el abismo y el Tártaros. Y estos demonios de gran envergadura no tenemos contacto con ellos porque están encarcelados. Nosotros tenemos contacto con otros demonios y principados que no cayeron en esta oportunidad. Estos serán soltados recién en la gran tribulación. Así es que imagínate lo que viene. Pero el punto, ¿sí?, para no desviarme, el punto es que Jesús, entre su muerte y su resurrección, vale decir, el día sábado de la Semana Santa, en ese momento, dice, fue en espíritu y le predicó a estos espíritus encarcelados. ¿Ves el mismo símbolo del animalito siendo enviado a Azazel para declararle: ya no tienes ninguna influencia? Fue a declararle Jesús también al lugar de los demonios: ustedes, aunque esos no tengan contacto con nosotros, es el símbolo, lo importante,
fue al lugar de los demonios a declarar: ya no tienen ningún derecho, ninguna influencia posible sobre mi pueblo, porque los he liberado de una vez y para siempre por mi propia sangre. Sepan que todo ha sido hecho y ya no hay más deuda, y por gracia han sido libres, liberados, libertados. Qué versículo, qué pasaje tan extraordinario. Y una vez más es el cumplimiento de esta profecía de Levítico capítulo 16, que por supuesto en Levítico 16 es totalmente literal, pero en términos de la mente del Nuevo Testamento llega a ser una profecía cumplida en Jesucristo, donde se ve todo hecho en magnitud total. Así llegamos al final de esta clase de hoy. ¿Qué aprendemos? Bueno, aprendemos en primer lugar la enorme complejidad de todo este procedimiento en el Antiguo Testamento. Aprendemos que verdaderamente el pecado tiene múltiples daños. Daña la relación con el prójimo, daña la relación con Dios, daña por supuesto también el santuario es contaminado, y tal vez lo peor, le da lugar al diablo. 4 cosas. Entonces todo eso la gente tenía que entenderlo, nosotros también en el presente. Y este permiso que le da a Satanás aquí era cancelado de igual manera que hizo nuestro Señor Jesús. Pero eso tenemos que apreciarlo, entenderlo y aprender a vivirlo. Ese es tema de estudio de Hebreos y de pasajes del Nuevo Testamento que tal vez algún día haremos en el futuro. Pero ahora estamos en Levítico. Lo primero que aprendemos es esta enorme complejidad y simbolismo extraordinario del Antiguo Testamento. Pero por otro lado, nos dice cosas maravillosas acerca de la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿No es así? Claro, por supuesto que sí. Nos dice Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 27. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. El autor de Hebreos está hablando en una época donde los sumos sacerdotes judíos estaban todavía vigentes, por eso él habla en tiempo presente. Pero él se da cuenta de que ese tiempo está pasando y que estos sumos sacerdotes del orden aarónico son solo seres humanos y que tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos todos los días. Todos los días se debían hacer 2 sacrificios, el de la mañana y el de la noche, por el pueblo y por el sacerdote. Y en el día de expiación con mayor razón, y el sacrificio más caro de todos, el del becerro. Sin embargo, nos dice como un canto de alabanza: Jesús es el sumo sacerdote que nos convenía, porque no tenía pecado. Y Él es el sumo sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto. Como sumo sacerdote perfecto, Él fue hasta el lugar santísimo real, no el de un tabernáculo en la tierra, sino el real, la habitación de Dios en las alturas, en el cielo. Y allí presentó la sangre del sacrificio perfecto, que era el mismo. Cumple ambas funciones, y como sumo sacerdote perfecto, Él vive eternamente para interceder por nosotros. Y como sacrificio perfecto, nos limpia de nuestros pecados de manera total, final, absoluta, una vez y para siempre. Mientras mantengamos la dependencia, la humildad y la fe para mantenernos sujetos a su señorío sobre nuestra vida. Eso es básicamente el Evangelio, expresado en términos del Antiguo Testamento y llevado simbólica y proféticamente hasta su culminación en la obra plena de nuestro Señor Jesús. Gloria a Él. Y la verdad es que si de algo sirve todo esto que estamos hablando, es para darle gloria a nuestro Señor y Rey. Y por eso termina en la clase de hoy con esta cita del libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Por tanto,
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Dice, acerquémonos todos confiadamente, porque Jesús ya abrió el camino. Ya no es necesario un sumo sacerdote que entre con todo susto y mucho cuidado, una vez al año solamente, al lugar santísimo de la presencia de Dios. Como nuestro sumo sacerdote entró una vez y para siempre y está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros constantemente, y su sangre de sacrificio perfecto sigue limpiando y sigue disponible, entonces ahora nosotros, como sacerdotes del nuevo pacto, podemos entrar directamente todos los días y a cada rato por medio de la fe al lugar santísimo, a la mismísima presencia de Dios, donde el trono de Dios, el propiciatorio, ya no es solamente el lugar donde se encuentra el juicio y la gracia y recibimos perdón, sino que es definitivamente un trono de gracia. Está abierto el camino a Dios. Aprovéchalo todos los días, con respeto, con humildad y con la misma fe con que recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Que el Señor realmente te llene de el conocimiento y la percepción de toda la gloria de Jesucristo, y que puedas adorarlo en espíritu y en verdad, y que puedas dentro de esa adoración volverte el sacerdote, porque solo hay un sumo sacerdote, volverte el sacerdote del nuevo pacto que Dios espera de ti. Hermano, hermana, vivimos en una época privilegiada. Disfrútalo por medio de la fe y toma todo lo que esto significa para ti y para la misión. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Espero que sí.